Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Players Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 31, con muchas cosas que comentar. Vamos a incidir un poquito también en ese partido de ayer, declaraciones de Pablo Barrios, de Griezmann, también estadísticas de Griezmann que son absolutamente brutales, además de noticias. Vamos a hablar de Simeone y ese artículo que hizo David Medina en Marca sobre él, sobre su futuro, sobre Marcelino, sobre Pochettino y también otros jugadores que pueden interesar de cara al futuro. Di María vuelve a sonar, Firmino vuelve a sonar y otra vez vuelve el culebrón Joao Félix con una noticia del pasado que ha salido ahora, según As, de su, bueno, que se relacionó a Joao Félix con el Barça, también a Carrasco, etcétera, etcétera. Así que puede ser un episodio bastante interesante. Así es, vamos a por este episodio 31. Antes de nada, pedir perdón por la voz. Si me notáis un poco raro, es por un gripazo. Y ayer notaréis algo extraño, pero hoy ha ido a peor, pero estoy bien, así que tranquilidad. Pero bueno, eso antes de nada, que seguro que alguno lo dice, que se escucha raro. No, es un gripazo, nada más. Y nada, vamos a por este episodio 31. Pues comenzamos. Muchas gracias, William, por el follow. Y empezamos a hablar de Griezmann. Ayer, bueno, ya tenéis ese análisis. Lo subimos bastante tarde, la verdad, las horas se nos alargó bastante el análisis, pero dejaremos una tarjetita por aquí arriba por si aún no habéis visto ese análisis del Atlético de Madrid 1, Athletic Club 0. Y hablamos bastante bien de Antoine Griezmann. Obviamente fue un partidazo el suyo, junto con el de Reinildo. Yo creo que los dos mejores jugadores del partido. Hay que hablar de una estadística que daba hoy en Twitter Diego Miranda sobre Antoine Griezmann. Griezmann ha dado 19 puntos al Atlético de Madrid en esta Liga Santander con sus goles y asistencias. Es decir, ha dado el 46,3% del total de todos los puntos del Atlético de Madrid. Ya comentábamos ayer y otros días que el Atleti tiene dependencia de Antoine Griezmann totalmente. Y es que esta estadística es brutal. Además, en esta estadística es el líder en Europa. Es decir, es el jugador más influyente, más decisivo para su equipo en toda Europa. Un Antoine Griezmann que además hablaba después, ayer también leímos esas declaraciones en DAZN sobre el público, sobre el ambiente del Metropolitano y también comentaba ayer en DAZN sobre el cambio y la ovación que recibió. Dice, tenía ganas de hacer gol, tenía las ocasiones y cuando estás ahí luchando intentando hacer gol, entras, son rachas, ojalá pueda hacer más goles. También, como digo, habló sobre pues su cambio, su ovación y dijo, pues sentí mucha alegría y mucho orgullo, el trabajo y el sacrificio pagan, que haya más ovaciones así si lo doy todo en el campo. Mira, respecto a la ovación, creo que fue más que merecida, no solo por el trabajo de ayer, sino lo que lleva haciendo toda la temporada y también el gesto que tuvo Antoine, que no comentamos ayer en el análisis, que se quedó, dio la Y vuelta a ganar, todo y el ganar, y estadio. ganar, y volver a Antes de ganar, y nada, mil ganar, y ganar, y gracias ganar. al gitano Queremos que tu feminista por Muchísimas equipo, esos dos gracias. ese es el mesazos. punto. Ahí, que Antoñito, quiere te quiero. Antoñito. ¿Volverá? Ese Antoñito, porque yo me acuerdo que antes todo el mundo era Antoñito Griezmann. Sí, ¿Volverá? sí, sí. Y lo que comentaba de Griezmann, que se quedó dando esa vuelta, agradeciendo el apoyo después del partido, luego esas palabras que pedía un poco de cabeza, que se solucione el tema, porque es algo que está perjudicando al equipo. Y respecto a los datos que comentaba antes Dani, creo que son de una importancia vital y que resumen la temporada de Griezmann. Son 19 puntos. Fijaros cómo podría estar el Atlético de Madrid sin esos 19 puntos. Alguno habría sumado, aparte de no contar con esos 19 en total, alguno habría sumado, pero sería un bajón bastante grande y Griezmann ha permitido al Atlético de Madrid estar en la situación que está ahora, que obviamente todos nos gustaría que hubiese sido mejor, estando en Champions, habiendo pasado de ronda de Copa del Rey, pero no ha sido así. Ahora estás cuarto en Liga, cerca ya está la Real Sociedad, poco a poco vas recortando, pero hablan de lo determinante que ha sido Griezmann y al final es lo más importante, los jugadores bonitos, los jugadores vistosos y tal. Si al final no son determinantes, no valen para nada, pero Griezmann, aparte de ser un jugador bonito, porque técnicamente es una delicia, es un jugador determinante y que ha hecho lo que más se necesitaba en este equipo, que un jugador saliese al campo, se echase al equipo a las espaldas y ha sumado ese rol de líder que ha venido como una bendición al Atlético de Madrid. Otro que hizo un gran partido ayer fue, y nos alegramos bastante, saliendo del banquillo, Pablo Barrios, que también ha hablado y bueno, en DAZN se suele hacer que el comentarista, en este caso exfutbolista del Atlético de Madrid, Juanfran, tuviera unas palabras con el jugador que sale a hablar, en este caso Pablo Barrios. Juanfran le dio un mensaje bastante cariñoso diciéndole que tiene un gran futuro en el Atlético de Madrid, que le esperan muchos años dentro del club y el propio Pablo Barrios respondía diciendo: ojalá poder seguir aquí durante muchos años, me encuentro muy cómodo jugando por dentro,
pero estoy aquí para jugar de lo que sea, me da un poco igual dónde jugar, mientras que tenga minutos. Es decir, Pablo Barrios se coloca donde sea, ya lo hemos visto jugar un poco más en banda izquierda, en un doble pivote, como interior en línea de tres centrocampistas, así que Pablo Barrios se adapta a lo que sea, aunque sí que es verdad que ayer jugó un muy buen partido junto con Coque en un doble pivote. Jugó muy bien, dejó muy buenas sensaciones de nuevo, había tenido un pequeño bajón, algo que comentamos cuando debutó, que habrá momentos mejores, peores, es un chico muy joven, pero ayer los minutos que tuvo creo que son de gran importancia y que Simeone creo que se lo puede pensar de cara al próximo partido en el Bernabéu contra el Real Madrid para que Pablo Barrios salga en el centro del campo. Estoy también bastante de acuerdo, él dice que se siente más cómodo por dentro, a mí me gusta más por dentro que pegado a banda izquierda porque es un chico con una visión de juego muy buena, que filtra muy bien esos pases y creo que es más ventajoso para él partir por dentro, luego combinar, como hizo ayer con Coque, con Griezmann, que caía un poco más a banda izquierda, y ahí está el futuro. El futuro está en Barrios y en chicos de la cantera, que creo que viene una jornada fantástica y que parte del futuro del Atlético de Madrid tiene que estar en la cantera y en jugadores como Pablo Barrios. Como dices, veremos a ver si Simeone pone a Pablo Barrios para el partido contra el Real Madrid, sobre todo y sabiendo que De Paul va a ser duda hasta el partido, hasta ese Real Madrid-Atlético de Madrid. Vamos a ver imágenes del entrenamiento de hoy, porque como digo, tanto De Paul como Memphis no han entrenado con el grupo, ni en el gimnasio con los titulares de ayer, por problemas musculares del partido de ayer. Han trabajado con los fisios, tanto De Paul como Memphis. Lemar, por su parte, ha seguido al margen y, como digo, los titulares del partido de ayer ante el Athletic Club han estado en el gimnasio, así que no se puede saber si Simeone, bueno, de hecho es que no ha aprobado ningún 11 porque obviamente, como digo, los futbolistas han estado en el gimnasio. Problemas musculares tanto para De Paul y Memphis. Más preocupante en el tema de Memphis porque ayer jugó muy poquito. Igual lo de Paul es más una sobrecarga por los minutos disputados ayer, pero Memphis no tuvo minutos. La semana pasada empezó de una forma prácticamente idéntica, no entrenando en ese caso por un golpe en vez de molestias musculares. Esperemos que no sea nada y que no se repita y que pueda tener continuidad porque creo que puede acabar siendo hasta titular por delante de Morata, incluso ver a los dos juntos como fue ayer y creo que fueron los minutos más positivos por parte del neerlandés, jugando por detrás de un delantero centro, jugando en esa posición que ha desempeñado en gran parte de la temporada Griezmann y luego el por izquierda, encima combinaron muy bien y creo que lo pueden hacer bastante bien los dos juntos. Lo único que la sesión de hoy ha dejado otra noticia en forma de lesión y es la lesión de Sergio Reguilón. Sí, porque ya lo comunicaba el club en sus redes sociales, en su página web. Reguilón ha sufrido una lesión muscular en el muslo derecho. Ha sido durante la sesión de hoy, durante el entrenamiento de hoy. Y si ya estaba contando con poquísimos minutos, con prácticamente ningún minuto desde que le expulsaron ante el Almería, si no me equivoco, pues ahora lesionado va a estar unas cuantas semanas de baja. Y además, esto se junta un poco con la noticia de esta semana de Mundo Deportivo, que daban un poco el altavoz a noticias desde Inglaterra, porque desde Londres dan por hecho que Reguilón va a volver al Tottenham, es decir, dan por hecho que el Atleti no va a ejercer esa, bueno, no tiene ninguna opción de compra, eso es cierto, pero dan por hecho que no van a negociar Tottenham ni Atlético de Madrid, por lo que Reguilón volverá al Tottenham, aunque también dicen que desde el Tottenham creen que no tiene ningún sitio. En este caso, la lesión no creo que haya sido generada por acumulación de minutos, porque Reguilón desde ese partido contra la Almería que se autoexpulsó, porque fue un poco absurdo esa disputa, esa pelea con el jugador de la Almería que acabó en bronca, amarilla para los dos y luego teniendo tarjeta meter el codo ahí no tiene mucho sentido porque hasta ahí, no como titular, pero sí como suplente, había tenido buenos minutos, pero yo creo que esa expulsión no le gustó mucho a Simeone. Luego tuvo la oportunidad también de tener un hueco en el 11 porque Reinildo tuvo un momento un poco más de dudas, que no estaba a su nivel habitual, como sí que está últimamente. No lo aprovechó y ahora llega esta lesión y al final si es una lesión muscular, qué mínimo que 2 semanas fuera, en el caso de que sea una lesión muy leve y después de esa lesión tendrá un tiempo de adaptación, no cuenta con la confianza y no tendría ningún tipo de sentido que el Atlético de Madrid se quedase con Reguilón. Una cosa importante y a tener en cuenta es que el Atlético de Madrid busca sí o sí un lateral izquierdo. Entre las opciones está Di Marco, como hemos comentado, Ben Sebaini, que yo creo que podría ser el favorito para acompañar a Reinildo en esa posición de lateral izquierdo, pero en el caso de Reguilón no tendría mucho sentido contar con un jugador que apenas ha tenido minutos y que su paso por el Atlético de Madrid no creo que sea nada positivo. Vino lesionado, ahí ya no tiene mucho sentido su fichaje, traer a alguien lesionado para larga duración, que estuvo hasta noviembre, con esa pubalgia que llevaba
desde abril sin jugar partidos, no tiene mucho sentido. Y luego llegó el Mundial, tuvo esos pocos minutos contra el Mallorca, después del Mundial empezó a entrar, se salió del 11 con esa autoexpulsión y ahora esta lesión muscular. Al final yo creo que casi a nivel de lesión es un paso muy a lo Vitolo y con muy poco protagonismo y te queda ver lo que quedan en estos meses hasta junio, pero tampoco parece ser que vaya a ser una situación muy distinta, porque la única posición que veo para Reguilón es lateral izquierdo y quitar el puesto a Reinildo es muy complicado, porque mucha gente decía de interior, en la posición, por ejemplo, de ayer de Carrasco, yo sinceramente no veo ahí a Reguilón. Y menos mal que ayer a Reinildo no le sacaron ninguna tarjeta amarilla, porque se llega a lesionar hoy Reguilón y el Atleti se queda sin laterales izquierdos para el partido contra el Real Madrid. Así que por lo menos el Atleti podrá contar con su lateral izquierdo titularísimo como es Reinildo. Esperemos que haga otra exhibición como hizo ayer ante el Real Madrid el próximo sábado. Y bueno, también se ha conocido el horario de uno de los próximos partidos, jornada 26, Atlético de Madrid-Valencia, sábado 18 de marzo a las 9. Un Valencia que ahora mismo está en un muy mal momento, están puestos de descenso, pero veremos a ver si en estas semanas con Baraja como nuevo entrenador progresa y puede llegar a este choque un poco mejor. Repite horario el Atlético de Madrid porque el del 3 de marzo, creo que es, contra el Sevilla también es a las 9 el Sí. sábado, así que repite horario. Ahora llevábamos una temporada de partidos por la tarde, 4:15, 6:30. Vuelve el Atlético de Madrid a la noche, a los partidos del sábado, y son dos partidos contra grandes rivales como son el Sevilla y el Valencia de manera consecutiva, en una situación muy distinta, sobre todo el Sevilla, que venía los últimos 2 años de ser un habitual en Champions League. Este año le está costando más y luego la situación del Valencia, que creo que es bastante dramática por la cuestión social que hay en torno al Valencia, el problemón que tiene. Y vemos esa lucha, esa gran lucha. Tampoco estamos nosotros en una situación muy diferente, pero lo suyo es, creo que en este momento aún peor. Y yo hace un par de meses me preguntaban, o incluso hace unas semanas, ¿ves al Valencia descendiendo? Y diría, no, ni de coña. Pero ahora ha entrado en una situación complicada, veremos qué tal lo hace Baraja, a ver si lo consigue sacar adelante. Pero bueno, ya conocemos horario, sábado 18 de marzo hasta las 9 de la noche. Lo único que queda un mes y la situación del Valencia también puede cambiar mucho para bien y ver el partido de una forma totalmente distinta. Y ganar, y ganar, y Muchísimas ganar, y volver gracias. a Antes de ganar, y continuar, ganar, Frankie y ganar, Galicia y por ese ganar. Prime. El teléfono 17 tiene que llevar. meses. Ese es el Absoluta punto. barbaridad. A ver qué dice. Ya va a por los 2 años, MHDP y a sí. ganar que podemos ver lo que consiguió el Cholo en esta liga adulterada. Sí, hay que ir a ganar ese partido. Va a ser complicado, obviamente, pero hay que ir a ganar. Muchísimas gracias, Frankie Galicia. 17 meses ya con el Prime. Y bueno, vamos a pasar ya con noticias, rumores, fichajes, todo lo que ha dado de sí la semana. Y empezamos hablando de Simeone, de un exentrenador precisamente del Valencia, como es Marcelino, de otro entrenador muy laureado también. Bueno, en el Tottenham no llegó a ganar títulos, pero lo hizo muy bien, como es Pochettino. Y la noticia era de David Medina. El titular era que Marcelino desea, casi daban como un sueño que tenía Marcelino, ser el próximo entrenador del Atlético de Madrid. Pero nos fijamos sobre todo en esa noticia, dentro, en el cuerpo de la noticia, que David Medina, de Marca, decía que se da por hecho que Simeone va a seguir como mínimo hasta 2024. Es decir, ya sabéis, lo hemos comentado muchísimas veces, que bueno, el futuro de Simeone no se sabe, no lo saben ni Simeone ni el club, ya de cara a este próximo verano. En este verano, depende de cómo acabe el Atlético de Madrid, se sentarán a negociar, pero sabéis que el contrato de Simeone acaba en 2024, tiene una temporada más. Así que aquí David Medina, que es una fuente muy fiable, yo te diría incluso que ahora mismo puede ser la fuente más fiable en cuanto a información deportiva del Atlético de Madrid, da como seguro que Simeone va a seguir hasta 2024. Y también sale en la noticia Pochettino porque era otro de los nombres que se postulaban como un entrenador al que le gustaría estar en el Atlético de Madrid. Tanto Marcelino como Pochettino son dos entrenadores a los que les gustaría. No estamos diciendo que vayan a ser objetivos del Atleti si sale Simeone. Nosotros seguimos manteniendo lo mismo, que hasta junio no se va a saber nada porque es cuando habrá esa reunión entre Gilmarín y Simeone y ahí se decidirá de manera ya oficial, será oficial, se dirá lo que se ha decidido de cómo va a ser la próxima temporada y quién va a estar, si va a estar Simeone o va a estar otro. Lo único que aquí, si hay una fuente fiable cercana al club, esa es Marca. Y Medina creo que es la persona ahora mismo más fiable en torno al Atlético de Madrid y comenta eso, deja caer que el club cuenta con Simeone para el próximo año, que no se descarta, oye, si van bien las cosas, de que haya una renovación en la próxima temporada. Y esto también se junta con distintas informaciones que han salido durante esta semana, que también decían, si hay Champions, obviamente va a seguir Simeone y la única forma para que no siguiese, y aún así sería duda,
es que no se entrase en Champions League. Ahora parece un contexto difícil porque ves al Atlético de Madrid que está bien y se están haciendo bien las cosas, luego los perseguidores, salvo el Betis, se están alejando bastante y ves difícil que no entre el Atlético de Madrid en Champions, pero bueno, esto como es fútbol y cambia tan rápido todo, a saber. Lo único que lo más probable a día de hoy es que el Atlético de Madrid certifique de nuevo esa clasificación para la Champions League. Y deja caer eso, que la idea del club es que el próximo año siga Simeone, pero como decimos, se hablará en junio y ahí es cuando sabremos a ciencia cierta si sigue Simeone o si no sigue. Lo único que van dando pinceladas, fuentes muy fiables de un poco la idea del club y también cómo ha cambiado todo de aquí a unos meses o incluso a unas semanas. Y ya del tema Marcelino y Pochettino, siempre se ha relacionado mucho a los dos como futurible entrenador del Atlético de Madrid. En el caso de Marcelino, cuando hubo ciertas dudas con Simeone, se habló directamente con él, pero desde ahí no ha habido más contactos. Y con Pochettino, pues siempre se rumoreaba, como se ha hablado de Gallardo y de otros entrenadores, pero parece ser que el Atlético de Madrid en ningún momento ha contactado con ellos y es el deseo de esos entrenadores. Sí, es un deseo, recalcamos eso, que es importante. Esta noticia daba bastante que hablar sobre Simeone, sobre su futuro, sobre Pochettino, sobre Marcelino. También daba que hablar la noticia de AS de Manu Sainz sobre Joao Félix, que hablaba de Joao Félix y de el Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis, se ha comentado muchísimo estos últimos años que el Barça quería a Joao Félix a toda costa. Ha habido incluso intentos de intercambio por Griezmann, ofertas del Barça que no han llegado a prosperar. Pero Manu Sainz confirma en esta información de AS que el Barça llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid por Joao Félix en enero de 2022, es decir, hace un año, en el mercado de invierno de la temporada pasada. El acuerdo eran 70 millones de euros por el 50% de Joao Félix, sus derechos económicos, y que esa cifra podía llegar, esos 70 millones podían llegar a 135 millones por diversos objetivos que se debían cumplir. ¿Por qué no se dio este fichaje, según Manu Sainz, de Joao Félix al FC Barcelona? Por el tema del fair play financiero. El Barça estaba como estaba y el fair play financiero no le dejó fichar a Joao Félix de cara a esa anterior temporada. Bueno, lo del Barcelona fue un poco extraño. Veremos cómo es este verano para el Barcelona, porque ahora hablaremos de otros dos jugadores que están relacionados con el Atlético de Madrid y el Barcelona. Va a haber que ver cómo lo consiguen realizar todos y consiguen cuadrar cuentas, porque ya este año lo pudo hacer con el tema de las famosas palancas, pero este verano yo creo que va a ser distinto. Y aquí Manu Sainz, que es el periodista que hizo la entrevista recientemente a Joao Félix a través de AS, una entrevista bastante larga y que se tratan muchísimos temas. Ahí vemos la relación entre Manu Sainz y Joao Félix y el propio Atlético de Madrid. Y comenta eso, que se llegó a ese acuerdo por el 50% de Joao y que podría ascender a esos 135 millones de euros, cifras que sí se acercan a lo que el Atlético de Madrid quería por Joao Félix, que pidió en invierno incluso unos 100, 110 millones, pero nunca llegó esa oferta. Ahora queda por ver si en verano el Barça sigue interesado, porque hay distintos medios que siguen apuntando a que va a volver a haber un interés, y ahora hablaremos de un jugador que puede estar involucrado, pero también hay que ver los ingleses y especialmente el Chelsea, que parece ser que el dueño está muy, pero que muy interesado en su incorporación y a lo mejor sí que pondrían una cifra en torno a esos 100 millones de libras o de euros. Veremos en qué queda, en qué divisa se consigue hacer la operación, si se hace. Y eso sí que contentaría al Atlético de Madrid y sobre todo a Gilmarín, que quiere ese dinero y no quiere otros jugadores. Por cierto, antes de ir con ese jugador del Barça que podría intercambiarse con Joao Félix, ahora hablaremos de esa noticia, ya que hablamos de Joao Félix, ha vuelto a perder este fin de semana con el Chelsea, en este caso frente al Southampton, un equipo que está luchando por permanecer en la Premier League. Creo que fue 1-0, si no me equivoco, y Joao Félix jugó, pero no pudo ganar, es que de hecho no ha ganado ningún partido con el Chelsea. Bueno, yo no me alegro por la parte de Joao porque, lo digo siempre, lo mejor sería que cada fin de semana marcase doblete para buscar una revalorización del futbolista y si al final se queda, algo que no veo muy probable, que sume al Atlético de Madrid, pero en este caso ya sabéis el cariño que tengo hacia el Southampton y a ver si consiguen salir de esa situación con otro gol de falta, ya es otro, el decimosexto de Ward-Prowse de falta. Y sí, una victoria del Southampton y que, bueno, fue un mal partido en general del Chelsea. Vimos un poco
Joao Félix que desaparece, que no es el mismo que en los anteriores partidos, porque había sido de lo mejor del Chelsea, pero el otro día vimos a un Joao Félix muy errático, con muchísimas pérdidas de balón, y un poco creo que su comienzo en Inglaterra está siendo un fiel reflejo de lo que era aquí, con cosas muy positivas, pero todavía para mí sigue siendo un jugador bonito y lejos de ser un jugador determinante, que sobre todo eso lo va a conseguir cuando la cabeza empiece a cuadrar, cuando su entorno ayude un poco, porque creo que no ayuda mucho, pero bueno, esto acaba de comenzar, queda mucha temporada por delante. Por ahora, el comienzo, a nivel de sensaciones, creo que no es malo, ni para él ni para el Chelsea, a pesar de este último partido, pero a nivel de resultados es un desastre. Son 2 derrotas y 2 empates. Así que queda aún mucha temporada y ya lo digo, lo mejor sería que cada fin de semana, cada partido con el Chelsea se infle a goles, haga grandísimas actuaciones, porque eso significa una cosa, que va a valer cada gol 5 millones más. Sí, es entonces cuando el Chelsea seguro no tendría ninguna duda de fichar a Joao Félix en propiedad. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos con esa noticia que adelantábamos, porque ese mismo artículo de Manu Sainz en AS daba el nombre de Ansu Fati. Decía ese artículo que si el Barça vende a Ansu Fati, se está hablando mucho de esta posible venta del canterano del FC Barcelona, Joao Félix podría ser un candidato para reemplazar a Ansu Fati. E incluso decían en Manu Sainz en ese artículo que dentro del Barça hay personas que sospechan de un posible intercambio entre Joao Félix y Ansu Fati. Yo la verdad es que me cuesta bastante creerlo. Es una operación difícil también de encajar, pero bueno, todo puede pasar en el mundo del fútbol. A mí me parece una opción muy remota. No sé cuál sería la posición del Atlético de Madrid con Ansu Fati, también de quién esté en el banquillo. En este caso, si se cumple lo que hemos comentado antes de Simeone, no sé con qué ojos vería a Ansu Fati, que me parece un fantástico futbolista, lo único que ha tenido muy mala suerte. Siempre nos vamos a quedar, yo creo, con la sensación de qué podría haber sido Ansu Fati sin esas lesiones, porque han sido muy graves, mucho tiempo. Porque es un chico que tiene algo y tiene gol. Sobre todo tiene esa magia, esa capacidad para hacer goles de la nada. No sé, lo veía un jugador distinto, pero cuando entras tan joven en ese tipo de lesiones, generan dudas de lo que puede pasar, luego explosividad que tenía. No sé, yo creo que puede cambiar todo mucho, pero aparte de eso, no sé, no veo que entre en una operación hacia el Atlético de Madrid. Igual a un equipo Premier me cuadra muchísimo Ansu Fati, incluso el Barcelona para desprenderse de él, yo creo que siguen teniendo confianza en él, por eso le dieron el número 10, sustituyendo a Messi. No sé, me parece poco probable, pero bueno, apuntan que hoy el Barcelona sigue interesado en Joao Félix de cara al verano. Lo único que negociar con el Barça, con los problemas financieros que puede tener, no sé si se garantiza mucho un pago o cómo sería en el caso de Ansu Fati, si sería un trueque más dinero, no sé muy bien cómo iría. Hablando de posibles intercambios, el otro día comentábamos esa noticia que decía que el Chelsea había ofrecido a Mason Mount. Pues Fabricio Romano ha desmentido esta información. Dice que el Chelsea niega haber ofrecido a Mason Mount al Atlético de Madrid, así que parece que esta vía se cerraría. Y si yo creo que el Chelsea va a fichar a Joao Félix, pondrá dinero, que de hecho la información creo que era de David Medina, era lo que prefería Gilmarín. Sí, o meter otro tipo de futbolistas con menor valor de mercado, porque Mason Mount es inglés y en la Premier League ya sabemos los pastizales que se pagan y luego también el talento nacional pagan siempre un plus. Y a lo mejor el Chelsea no está interesado en seguir con Mason Mount, aún así es un jugador muy, pero que muy joven, que lo ha llegado a hacer muy bien con el Chelsea, sí que quieren que continúe la próxima temporada, pero creo que una venta sería más provechosa para el Chelsea dentro de Inglaterra que incluir a Mason Mount en una operación por Joao Félix. Y luego también que el Atlético de Madrid, si hubiese sido cierto, se hablaba de que había dado la negativa a este tipo de opción porque Gilmarín quiere dinero y no quiere jugadores en la operación. Y no salimos de la Premier porque vuelven a insistir otra vez en Roberto Firmino. Ya hablamos de él en un vídeo hace varios días, en un vídeo corto, y ahora la información es de Daily Mirror, que refuerza esa noticia. Dicen que el Atlético de Madrid ve a Roberto Firmino como el recambio ideal de Joao Félix y que, de hecho, dicen que la dirección deportiva del Atlético de Madrid ya se habría puesto en contacto con el agente de Roberto Firmino, que aún no ha renovado, eso hay que recordarlo. Se hablaba mucho de esa posible renovación con el Liverpool, veremos a ver si renueva o no, pero como no ha renovado aún, dice esta información de Mirror que el Atleti ya se ha puesto en contacto con su agente.
bastante interesante porque ya son varios medios nacionales e internacionales, sobre todo desde Inglaterra, que apuntan al interés del Atlético de Madrid en Firmino. A mí el recambio ideal no me lo parece, por una cuestión principalmente de edad, que necesitamos igual otro perfil. Seguimos teniendo a Memphis, Griezmann y Correa en esa posición de falso 9, de media punta, de lo que quieras, jugando por detrás de un delantero siempre. Y Firmino por edad, por sueldo, que cobraría un sueldazo, prima de traspaso. No sé, me parece una opción que no es muy interesante, pero es algo personal. Hay mucha gente que, por lo que he visto en comentarios y en Twitter, le gustaría mucho la opción de Firmino, pero para eso están los gustos. No sé, a mí no es el jugador que más me cuadre y creo que se necesita otro perfil de delantero y meter el dinero en salarios y traspaso en un delantero top, aunque sea muy difícil económicamente, veremos si están dispuestos a gastar, pero lo que se necesita es gol. Y Firmino sí que ha tenido buenas cifras con un Liverpool que también atacaba mucho, con Mané, con Salah, que daban muchísimo al ataque, pero aún así está lejos de las cifras que necesita el Atlético de Madrid. Y por perfil, porque vemos aquí que está sonando Firmino durante las últimas semanas, no ha sonado aún, es verdad que suena cada verano, no ha sonado aún este 2023, pero metemos aquí a Dybala porque yo creo que va a terminar sonando de aquí a verano, porque además las informaciones dan un poco a entender que puede llegar a sonar para el Atlético de Madrid, porque la información es de Mateo y también de Di Marchio. Si un equipo extranjero, es decir, de fuera de Italia, quiere a Dybala, lo podrá fichar pagando 12 millones. Esa es la cláusula que tiene Dybala en su contrato para salir de Italia, para salir de la Roma. 12 millones de euros tendría que pagar un equipo extranjero de fuera de Italia para ficharlo. El Atleti siempre suena para Dybala. Y además, bueno, la opción de que la Roma se lo quede y no ejerzan esta opción de compra es que puede eliminar la cláusula subiendo su salario. Ahora mismo Dybala cobra 3,8 millones de euros. Subiéndolo a 6 millones parece que Dybala estaría blindado en la Roma. Dybala que se une al club de los Cavani, de los Lacazette, que suenan cada mercado siempre está sonando Paulo Dybala, y habrá que ver también la disposición de la Roma. 6 millones como salario en Italia es un sueldo muy alto, y más para un equipo como la Roma, sería un esfuerzo muy grande. Lo único que Dybala está haciendo una muy buena temporada, un traspaso que ilusionó mucho a la afición romanista, se llenó Roma para recibir a Paulo Dybala y está teniendo buenas cifras. Ya rebajamos un poco la edad, en el caso de Paulo Dybala respecto a Firmino. Hay mucha gente que tiene a Dybala como pecho frío, no sé, a mí sí que es un futbolista que me gusta. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, creo que se necesita otro perfil, pero ahora, si se buscase ese perfil de media punta, me parece una opción más interesante. Lo único que ya exige un traspaso, en el caso del Atlético de Madrid, al ser un equipo internacional, serían 12 millones de euros, una cifra tampoco muy alta para un jugador como Dybala, pero esto ya es más suposición porque es una noticia que sale hablando de las cláusulas, pero ya sabemos que Dybala y el Atlético de Madrid siempre están vinculados y de hecho el pasado verano se buscó incorporar, más que buscar, se valoró la incorporación de Paulo Dybala y tampoco es una situación tan distinta porque en este mercado, en este próximo mercado no se necesitaría una prima de fichaje que se pagaría directamente a la Roma, lo único que la Roma tiene la capacidad de decidir, porque puede renovar a Paulo Dybala subiendo ese salario hasta los 6 millones de euros. Sí, recalcamos que no es una información que le relacione a Dybala con el Atlético de Madrid. Lo recalcamos porque no ha salido nada de cara al próximo verano, pero como decimos, no nos extrañaría para nada que Dybala suene de aquí a poco para el Atlético de Madrid. El que sí que ha sonado últimamente es Íñigo Martínez para reforzar el puesto de central del Atlético de Madrid para la próxima temporada, para el próximo verano. Recordemos que Íñigo termina contrato y como dijimos también hace anteriores episodios, era bastante complicado. Miguel Martín Talavera, narrador del Atlético de Madrid en la SER, decía que este fichaje es complicado, primero, porque el verano va a ser bastante austero dentro del Atlético de Madrid, y segundo, porque, según él cree que Íñigo Martínez no se iría a otro equipo a perder dinero. Es decir, en el Atlético tiene un gran sueldo y Miguel Martín Talavera dice que no cree que se vaya a otro equipo de la Liga Santander donde vaya a cobrar menos. De hecho, en la propia SER, los periodistas Sique Rodríguez y Antón Meana decían que el Barça lo tiene fichado, lo tiene cerrado a Íñigo Martínez siempre y cuando solucionen el tema del fair play financiero. Básicamente lo que dijimos desde el primer día que salió el nombre de Íñigo Martínez, el jugador va a pedir un salario muy alto porque el que tiene en el Athletic Club es muy alto y no creo que llegue a esas cifras el Atlético de Madrid, o al menos no debería.
va a exigir una prima de fichaje muy alta y también que el jugador prioriza al Fútbol Club Barcelona, que le ofrece un gran contrato. Lo único que queda todo pendiente del fair play. Si el Barcelona tiene capacidad y no tiene esas restricciones, irá por Íñigo Martínez. Ahora, si falla la opción del Barcelona, igual es cuando las exigencias del futbolista económicas son menores y el Atlético de Madrid puede acudir a un jugador como Íñigo Martínez. Lo que apunta Talavera, también hay que destacarlo, que dice que va a ser un verano un poco austero. No debería ser así porque se necesita una reforma bastante grande. También veremos, porque yo creo que puede salir un central, ya sea Jiménez o Savic. Yo creo que podría salir perfectamente uno de los dos. Luego la situación de Hermoso a saber, porque fíjate cómo ha cambiado el tema de Hermoso. Ha pasado de no contar con él a ser ahora el único central titularísimo del equipo. Lo que decíamos antes, que el fútbol cambia de un día para otro. Así que lo de Íñigo parece ser que será jugador del Barcelona si el fair play se lo permite. Sí, de hecho Talavera también decía que la intención del Atlético de Madrid es vender o a Savic o a Jiménez y que en tal caso veremos a ver qué ocurre. Que en tal caso sí que se podría abrir quizá entre abrir la puerta de Íñigo Martínez, pero habrá que ver qué ocurre en verano. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con el tema Carrasco, porque estamos hablando mucho del Barça, con Íñigo, con Joao y también con Carrasco, porque Gerard Romero en Gigantes comentaba el otro día que hubo una reunión dentro del Fútbol Club Barcelona con Pini Zahavi. Recordemos, Pini Zahavi, agente de Carrasco. No ha trascendido que salió de esa reunión, pero que, bueno, se reúnan el agente de Carrasco con el Fútbol Club Barcelona da bastante a las claras que yo creo que el Barça intentará por lo menos el fichaje. Veremos a ver si no lo rebajan, esos 15 o 20 millones de la cláusula, pero que yo creo que el Barça sí que tiene la intención de fichar a Carrasco. No solo se trató el tema de Carrasco, fueron distintos temas, porque con Zahavi hay distintos jugadores, mismamente Lewandowski pertenece al representante, y se hablaron de otras posibles incorporaciones de cara al Barcelona, y también se trató el tema de Carrasco, se puso su nombre sobre la mesa, y el tema de Carrasco, por ejemplo, Jaime que dice Pavard, también se habló de él, del jugador francés del Bayern de Múnich, según han comentado distintos periodistas, pero el tema de Carrasco depende un poco de su rendimiento. Ayer fue un partido que la primera parte fue bastante mala, luego sí que tuvo 10, 15 minutos en la segunda que mejoró bastante, pero sigue años luz de su nivel y del rendimiento que ha dado las últimas 2 temporadas. Y ahora, aunque en invierno nos parecía una cifra bastante pequeña, 15, 20 millones, ahora mismo hay que ver si el Barcelona, cuando acabe la temporada, si sigue a este nivel, está dispuesto a poner esos 15-20 millones de euros. Además de los problemas financieros que hemos comentado ahora con Íñigo Martínez. Pero bueno, otra cosa que queda pendiente de verano y ahora mismo es hacer especulaciones porque la última palabra la tiene el Fútbol Club Barcelona y ya veremos si ejecutan esa opción de compra porque con el traspaso de Memphis se habló de la posibilidad de Carrasco y llegaron a ese acuerdo. Así que la palabra, en el caso de Dybala, la tenía la Roma, en el caso de Carrasco, la tiene el Barça. Sobre Carrasco también hablaba Pablo Gea en Marca, decía que el Atleti o el cuerpo técnico tiene la intención de recuperar a una gran versión de Carrasco de cara al final de temporada, que creen que Carrasco puede ser importante de cara al tramo final, y también decía en esa noticia Pablo Gea que en ningún caso, si Carrasco se fuera al Barça, entraría Ferran Torres en la operación, es decir, Ferran Torres no interesa al Atlético de Madrid, no se va a intercambiar a Carrasco por Ferran Torres, es decir, el capítulo Ferran Torres Atlético de Madrid, según Pablo Egea, estaría cerrado. Y creo que es una buena noticia. A mí personalmente Ferran no es un jugador que me guste demasiado y que no creo que se ajuste un poco a lo que busca el Atlético de Madrid. No me parece mal futbolista, pero creo que se necesita otro perfil de jugador distinto a Ferran Torres y se venía especulando con un posible, más que intercambio, sino que se podría buscar una cesión de Ferran Torres al Atlético de Madrid, que el Barcelona lo podría ver con buenos ojos, el Atlético de Madrid también, pero parece ser que no y que el nombre de Ferran Torres a priori
no va a sonar más para el conjunto rojiblanco. Quien sí que ha sonado últimamente es un jugador brasileño que pinta muy bien de cara al futuro, que es Vitor Roque, campeón también del Sudamericano Sub-20 con Brasil. Y es que parece, según las informaciones pues de Mundo Deportivo, que el Atlético de Madrid, junto con el Milan y el Inter, se habrían sumado a la puja por este jugador brasileño, por Vitor Roque, en la que ya estaban el FC Barcelona, el PSG, el Chelsea, el Arsenal. Son muchos equipos los que pelean por Vitor Roque, pero parece que la delantera la tiene, como no, el FC Barcelona. Parece el coprotagonista de este informativo colchonero, pero según dicen, es la prioridad de Vitor Roque y obviamente con el tema de fair play financiero, si lo solucionan, parece que ficharán a Vitor Roque. Si no me equivoco, jugador del Paranaense, ex Sí. equipo de Renan Lodi, de Guimaraes, que también tuvo ese preacuerdo. ¿En qué momento no lo ejecutaron por esos 25 o 30 millones de euros? Ahora se está saliendo en el Newcastle, como lo hizo en el Lyon. Y hablan muy bien de él. Lo único que, como con los últimos brasileños, se lo va a llevar el que más dinero ponga. Y no creo que el Atlético de Madrid sea ese equipo que lidere la puja por el joven futbolista brasileño. Así que hablan del Barcelona como líder y luego los que vemos en pantalla. Si el París se mete, el Chelsea se mete, el Arsenal se mete, incluso los italianos, poco hay que hacer y que me parece muy complicado que llegue. Sí, de hecho el tema de la pasta sería un condicionante bastante grande porque según la información del Mundo Deportivo, Atlético Paranaense pide entre 35 y 40 millones. Parece, según la información, que un equipo español, no especifica en cuál, habría puesto sobre la mesa 25 millones, pero es una cantidad bastante grande para el Atlético de Madrid que, como ha comentado antes, hemos comentado de Talavera, decía que va a practicar la austeridad el próximo verano. Y otro jugador que siempre suena últimamente en los últimos mercados es Ángel Di María y otra vez han vuelto a relacionar a Di María con el Atlético de Madrid porque primero lo decía Sport, después lo decía The Sun en Inglaterra, medio que ya hemos dejado claro que no es demasiado fiable muchas veces, el medio The Sun, decían que Atlético de Madrid, Barça y Galatasaray están interesados en Ángel Di María. Ángel Di María, su intención, ya tiene una edad, su intención es quedarse en Europa en un equipo competitivo de cara a prepararse para la próxima Copa América de 2026. Termina contrato con la Juve, todavía no se ha cerrado una renovación, de hecho podrían estar negociando, pero ya surgen otros equipos como vemos Atlético de Madrid, Barça y Galatasaray. No se descarta que siga la Juventus, lo único que la Juventus también tiene un panorama complicado porque aún está pendiente de esa segunda sanción y en verano veremos cuál es la situación de la vecchia signora. Y en el caso de Di María me parece un fantástico futbolista que en el Mundial ha demostrado que aún le queda fútbol por delante. Lo único que volvemos un poco a lo de antes, ya tiene cierta edad y el Atlético de Madrid tiene una plantilla algo envejecida y se necesita un perfil joven. Hombre, podría ser interesante el caso de Di María, pero volvemos a lo mismo. ¿Por perfil encaja en el Atlético de Madrid? Pues no lo sé porque se va a pedir un compromiso defensivo, aunque con Argentina todo el mundo corría. Eso hay que admirarlo, el trabajo que tenía la selección de Scaloni, pero va a ser un traspaso, bueno, una incorporación porque vendría como agente libre que se exige una prima alta, una ficha alta, cierta edad, pero bueno, a diferencia, por ejemplo, de Firmino, me parece muchísimo más futbolista Di María. Di María ha sido un grandísimo jugador y un futbolista, yo creo que puede entrar en ese escalón de top. Lo único que yo creo que se necesitan otros tipos de perfiles, pero lo mismo que con Firmino, queda un poco a gustos de cada uno. Y bueno, el Atleti mientras sigue con la mira puesta en Marcus Thuram. Y es que ha hablado Roland Virkus, el director deportivo del Borussia Mönchengladbach, ya ha confirmado la salida, si había alguna duda, de Marcus Thuram. Ha dicho para Sport 1, tenemos que aceptar que hay clubes más grandes donde Marcus podría ir. De esta forma confirma que no va a renovar, algo que yo creo que todos teníamos claro, porque además todos los equipos que suenan para Marcus Thuram son muy grandes, entre ellos el Atlético de Madrid. Claro, el tema de Marcus Thuram yo creo que va a dar muchas vueltas, se va a especular mucho con el Atlético de Madrid, porque es un jugador que acaba contrato, que quiere irse, y volvemos a lo mismo. Prima de traspaso altísima, pero altísima en este caso, porque hay muchísimos equipos interesados, tanto en Alemania, sobre todo el Bayern de Múnich, como la Premier League, y luego traspaso. Por eso mismo que veremos si el Atlético de Madrid lidera la posición, vamos, la compra, la adquisición, como queráis decirlo, de Marcus Thuram, que volvemos a lo mismo. Este año sí que está jugando como 9. De hecho, creo que marcó este fin de semana de nuevo. Tiene buenas cifras, pero en otras campañas no ha tenido grandes cifras y tampoco me parece un 9 puro. Lo que sí que me parece es un buen futbolista
y un poco lo que hemos comentado siempre del francés. Estos son jugadores que pueden llegar al Atlético de Madrid, la gran mayoría no, hay otros que no llegarán ni mucho menos. El que sí que llegó y fue el último fichaje del Atlético de Madrid es Doherty, que ya dijo que había hablado con Trippier y se ha conocido, ha dicho Trippier lo que le dijo a Doherty, al lateral derecho, los dos fueron exfutbolistas del Tottenham. Trippier le dijo, dice, hablé con él sobre cuánto disfrutará de la defensa y de toda la ciudad y esas cosas para darle una idea y ayudarlo. Es importante que tenga a alguien en quien apoyarse, no es fácil ir al extranjero y salir de tu zona de confort, pero fue una experiencia increíble y algo que recordaré para siempre. Otra vez, buenas palabras de Trippier en esa experiencia en España que tuvo con el Atlético de Madrid y también haciendo un poco de embajador, ¿no?, de los nuevos fichajes del Atlético. Encima Trippier siempre deja buenas palabras. No va a pasar un día que no echemos de menos a Kieran, porque aparte de todo lo que hizo, no sé, yo creo que gana todo el mundo y al que no había ganado, lo acaba ganando con estas palabras, porque siempre hablando bien del club, de los compañeros, del entrenador, y ahora también haciendo ese vínculo entre Doherty y entre el Atlético de Madrid para su fichaje, dando consejos al jugador irlandés. Así que nada, un fenómeno Trippier y Doherty que veremos qué tal. Aún no ha debutado y parece difícil. Mira, este finde si hubiese cumplido esa sanción Molina, que gracias a Dios tanto Reinildo, Simeone, Condovia que no jugó, Molina no vieron la tarjeta amarilla, que estaban apercibidos, estarán de cara al Bernabéu y parece complicado que entre, pero habrá algún momento que se necesite de rotación y veremos qué tal lo hace el irlandés, porque oye, si lo hace medianamente bien, es una opción de cara al próximo año y que se pueda tener durante otra temporada más a Doherty como lateral suplente. Antes hemos hablado del partido de Joao, del Chelsea en general, jugador cedido por el Atlético de Madrid. También está cedido Cuña, aunque ya parece que la opción de compra pasa a ser obligatoria por los Wolves. Y queríamos hablar también del paso de Cuña, no solo por el Atleti en esta última temporada, en esa primera mitad de temporada, sino por los Wolves. Porque Atlético Stats recogía datos, cuenta recomendadísima, como siempre decimos, recogía datos muy interesantes. Cuña es el delantero de toda Europa con más partidos jugados sin gol, 0 de 26. Es el delantero de toda Europa con más remates totales sin gol, 0 de 34. Es el delantero de toda Europa con más remates a puerta sin gol, 0,12. También es el delantero de toda Europa con más remates dentro del área sin gol, 0 de 25. Es el delantero de toda Europa con más expected goals, es decir, goles esperados sin gol, 3,25 expected goals. Y es el segundo delantero de toda Europa con más acciones en área rival sin gol, perdón. Son 67 acciones que no han terminado en gol. Cuña aún no ha marcado en toda la temporada. Vamos, básicamente que es el mejor delantero en no meter goles, por los Totalmente. datos que comentas. En el caso de Cuña, el problema que el año pasado creo que fue muy positivo. Fue muy positivo porque veías un jugador con una actitud muy buena y que aprovechaba muchísimo los minutos. Tenía 5 o 10 minutos, los aprovechaba. Y marcó goles, sobre todo hasta esa lesión contra Levante, que a partir de ahí fue complicado, pero dejó buenas sensaciones y creo que en verano se tenían buenas expectativas con él. Lo único que no fue su paso en esta segunda temporada muy bueno por el Atlético de Madrid, porque hubo aquel partido del Sevilla que jugó en banda, que es yo creo que su posición. Cada día está más claro que Cuña no es un delantero centro, ni un delantero, casi. Tiene otras características, es muy fuerte, es potente, pero de cara a portería es prácticamente nulo y no veo que cambie de repente y empiece a inflarse a goles. Oye, ojalá le vaya muy bien. Y luego volvemos a un tema bastante importante, que es el tema de los entornos y de la cabeza, porque esas palabras del padre de Cuña, mira, a ver, creo que hay que asumir parte de la culpa, que igual no ha tenido los minutos que todo el mundo hubiese querido, que hay veces que han partido otros jugadores por delante de él, que ha jugado fuera de posición, lo que quiera, sobre todo el tema de minutos. Pero básicamente echar las culpas todo a una persona, en este caso era Simeone, de que su hijo no marcaba goles, de que su hijo no jugaba, sobre todo el tema de marcar goles, pues mira, creo que se equivoca y en el Wolverhampton se está viendo que ya lleva un par de meses y que no ve portería. Así que Cuña yo creo que tiene que jugar en banda, más escorado, no como delantero centro, porque gol no tiene. El año pasado marcó unos cuantos goles, pero sin tener unas cifras muy grandes, y no solo en el Atlético de Madrid, salvo con la selección brasileña, con las inferiores, sus números son bastante bajos. ¿Pero por qué? Porque no jugaba nunca como delantero referencia
o cuando lo hacía, pues eso, marcaba 10 goles por temporada en su mejor registro. Hay que Pero recordar, bueno, eso es un poco cuña. hay que recordar que el Atleti recibirá 50 millones en verano por 50 Cuñas. kilos. Sí, 50 sí. millones es una cifra bastante grande con los datos que hemos dado ahí de Atlético Stats. Y como ya veis, estamos haciendo este repaso para terminar el informativo colchonero de cositas del fin de semana. Gol y asistencia de Rodrigo Riquelme en 2 minutos en el Girona 6, Almería 2. Riquelme fue uno de los mejores jugadores del partido en esa exhibición del Girona el pasado viernes. Así que, como digo, gol y asistencia, creo que ya son 4 goles y 3 asistencias, si no me equivoco, en toda la liga. Es muy bueno, Roro. Y creo que el próximo año puede estar perfectamente en el primer equipo. Va a depender de la pretemporada, a ver qué tal encaja en el cuerpo técnico. Pero tanto él como Lino, veremos Camello, pero sobre todo los dos primeros, creo que pueden jugar. Y si hay alguna salida en el medio, creo que ese nombre para sustituir, por ejemplo, a Lemar o algún futbolista que salga, tiene que ser él. Porque lo está haciendo muy bien con el Girona, ha habido altibajos, empezó muy bien, luego tuvo un pequeño bajón, que incluso no jugaba mucho, pero luego ha pegado otra vez ese subidón y ayer hizo, vamos, el otro día hizo un gran partido, gol y asistencia, sumando y ampliando esas estadísticas. Así que muy buenas noticias llegan desde Girona y no es el único canterano que ha tenido protagonismo este fin de semana. Sí, porque también llegan buenas noticias desde Tenerife. Tenerife 1, Mirandés 0. Gol de Borja Garcés de penalti sobre el minuto 70 que daba la victoria, daba los 3 puntos al Tenerife, 3 puntos importantísimos. Es un jugador que no solemos destacar mucho en estos informativos, pero que cuando lo hace bien hay que destacarlo y Borja Garcés marcó el gol de la victoria. Así es. En el caso de Garcés lo veo bastante complicado que forme parte del Atlético de Madrid en un futuro. Seguramente si al final se queda, salga cedido, pero no creo que en ningún momento se plantee una continuidad en la primera plantilla. Este año lleva 4 goles con el Tenerife, el año pasado con el Leganés marcó 5, que lo estoy mirando ahora, y con el Fuenlabrada marcó 6. No sé, lo veo muy distinto a Camello, que Camello, no sé, Camello tiene algo, tiene, como antes decía de Ansu, salvando las distancias kilométricas que pueda haber entre ellos, no sé, yo en Camello veo algo distinto, algo que por ejemplo en Garcés no lo veo, sobre todo para hablar de un jugador nivel Atlético de Madrid. Sí, Camello tiene ese olfato, ¿no? Que se le ve. Sin ser un delantero excesivamente alto, siempre sabe dónde colocarse, siempre sabe dónde va a ir el balón. Y además está defendiendo muy bien en jugadas a la contra también y en velocidad. Y bueno, hablando de canteranos, Camello, Borja Garcés, Riquelme, el Atleti B ganó su partido este fin de semana por 4 goles a 0 al Cerdanyola. Doblete de Dani González, que creo que se estrenaba, de hecho, no había marcado todavía el reciente fichaje procedente del Albacete. Y los otros 2 goles fueron de Sergio Guerrero y de Cala. Muy buenas noticias después del pinchazo del pasado fin de semana. Sigue sumando el Atlético de Madrid y luego encima con una victoria contundente 4-0. Y también, algo importante, seguimos con la cantera. Ya conocemos quién es el rival del Atlético de Madrid juvenil en Youth League y también que se jugará en el Metropolitano. Sí, porque el rival del Athletic Juvenil es el Genk. Y bueno, ya sabéis la fecha, lo tenéis ahí en pantalla. Miércoles 1 de marzo a las 7. Y como dice Diego, en el Civitas Metropolitano se jugará este partido. Porque, bueno, el Atleti lo ha querido así. Le ha dejado la UEFA y se jugará ahí. Aunque es verdad que no va a estar disponible todo el estadio. Hay que decir que los socios entran gratis, si quieren. Pueden sacar la entrada, pero no va a ser todo el estadio. Es decir, va a ser solo una parte. Así es, se jugará en el Metropolitano. Lo único que antes hemos mirado las entradas y solo han abierto una grada lateral. Había, cuando hemos mirado, quedaban como 5.000 entradas disponibles. No sé si se siguen pidiendo entradas, siga habiendo solicitudes, ampliarán el aforo. Ojalá que sí y ojalá se llene y que veamos una imagen como fue el año pasado, una eliminatoria del Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, que creo que dejó una imagen muy bonita y de la afición que hay también en Alemania y ojalá se vea esto en el Metropolitano, también como hemos visto con el femenino y sobre todo eso, que los socios pueden entrar gratis, luego el que no es socio creo que es un precio bastante bueno, 10 euros para este partido. Así que creo que puede ser un día muy bonito para los chicos del juvenil y ojalá se pase de ronda y haya un grandísimo ambiente. Sí, premio merecido para el juvenil y también veremos a Fernando Torres como entrenador en el Metropolitano. También una cosa muy curiosa y que, bueno, veremos a ver si en un futuro lejano o no tan lejano puede estar como entrenador del primer equipo. Pero todavía habrá que esperar para eso porque Simeone yo creo que todavía le queda mucha cuerda. Así que, bueno, vamos a terminar este informativo colchonero.
Cerramos este episodio número 31. Se nos ha alargado un poquito, pero es que las noticias eran para hablar, para explayarse bastante con Simeone, con Marcelino, Pochettino, los jugadores que suenan, Firmino, Di María, el tema Joao Félix, tema Carrasco, muchas noticias, Íñigo Martínez, etcétera, etcétera. Así que nada, terminamos aquí. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, os vamos a cerrar ya directamente, que como os hemos dicho, la voz no la tenemos hoy muy bien, sobre todo yo. Y nada, os vamos a dejar con Marco de Ahora Leti. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo, a todos los que nos escucháis en diferido. Y luego esta semana seguramente haya otro informativo, la previa del Real Madrid también estará, el análisis del partido. Así que se vendrá una semana bastante movidita por de padres a hijos. Y sobre todo eso, mil gracias. Por lo dicho, muchas gracias a todos por haberos pasado aquí en Twitch. Gracias también a Frankie Galicia y al Gitano Finista por los Primes. Y para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 31 del informativo colchonero. ¿Qué opináis de la noticia de Simeone, de David Medina? Lo de Joao Félix, Di María, otros jugadores que suenen para el Atlético de Madrid. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.